¿Qué tal? Bienvenidos a la mesa de periodistas. El legislativo mexicano aprobó la reforma al Poder Judicial en medio de un proceso manchado por denuncias de presiones y chantajes. Además, Sinaloa vive episodios de violencia prevista por autoridades y expertos en narcotráfico, pero minimizada por el gobernador. Les pregunto, ¿tremendo cierre de sexenio o apenas viene lo mejor? Le doy la bienvenida a mis invitados: Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones; Salvador Frausto, director de investigación de Milenio; Ulises Castellanos, director de Zona Cero. Bienvenidos. Avances y retrocesos que observan de la reforma al Poder Judicial, Ulises. Bueno, mira, ha estado tan rápido todo este asunto de la reforma al Poder Judicial que los avances son de alguna manera tan precipitados que van a, digamos, que manchar la esencia en el fondo de lo que se está planteando con la nueva reforma. Una vez que se promulgue, que será este fin de semana, todo apunta a que sea el 15 de septiembre, el INE tiene 7 días para promover y empezar su primer reunión para armar las elecciones. Y aquí tengo anotados los puntos fundamentales. 30 días después de la promulgación, el Senado debe emitir la convocatoria a los candidatos para el 2025. 30 días en un mes. Dentro de 90 días, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes. Y en 180 días tenemos a la mitad del Poder Judicial renovado. Es tremendo. Respecto a los retrocesos, pues no sé qué comentar. Todavía no está implementada. Vamos a ver qué tal funciona lo del voto popular, la selección de candidatos. La verdad es algo tan nuevo y tan disruptivo que apenas vamos a ver las consecuencias de esta reforma. Alberto. No, bueno, yo no soy especialista, pero lo que dicen los expertos, incluidos gente que ha defendido el voto a Morena, pues es que esta reforma no resuelve el problema porque deja fuera la mayor parte de los responsables de que la justicia sea cercana a los ciudadanos. Es una reforma que además tiene muchos problemas de implementación, como contaba Ulises. Lo que cuentan los especialistas también es que hay mucho riesgo de captura por parte ya sea del crimen organizado, de los empresarios, de los partidos políticos o del mismo Ejecutivo, y que desde luego lo que no está garantizado es la separación de poderes. Entonces, todo esto en general y en particular la implementación pues hacen ver que va a ser algo, una bomba, un regalo envenenado un caramelo envenenado para la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Ya le vamos a empezar a meter picante. ¿Regalo envenenado, un caramelo envenenado, Salvador? Bueno, no lo veo de esa manera. A mí me parece que el enfoque más interesante es la derrota política de la oposición, una estruendosa derrota política, porque solo tenían que conservar en sus filas a sus 43 senadores y no lograron retener a 2, uno que se escapó y otro que se cambió de bando. Entonces la derrota, esta nueva derrota de la oposición se hila a una cadena de fracasos que viene encadenándose desde el 2021. La consecuencia de esta reforma que tengamos ahora, esta reforma judicial, que no gusta a la mayoría de la oposición, es más, une a toda la oposición, incluido MC, PAN y PRI, no tuvieron la astucia para generar un triunfo político que les permitiera hacer valer su peso en el Congreso. Y todo este desastre empezó por culpa de la oposición y de Norma Piña. López Obrador no había pensado en una reforma judicial hasta que se enfrentó que le bloqueaban todo en la Cámara de Diputados con este boicot a todas las reformas que fue lanzando el obradorismo desde el 2021 para acá, y por la actitud de la Suprema Corte de Justicia de llenar de amparos, de juicios legales, de detener las iniciativas del presidente, etcétera. Entonces, el presidente lanza su última hazaña política con la que cierra pues a tambor batiente, porque logra su reforma judicial por una amplia mayoría, tanto en la diputados, en senadores, y va a ser en más de 20 congresos, ya la aprobaron, faltan otros tantos. Es decir, es apabullante la victoria política del obradorismo, y dejo para una segunda reflexión
el tema que me tiene también anonadado, que es el llanto que hay en columnistas y en conductores de televisión. Es abrumador ese tema. Te lo retomo ahorita. ¿Hubo boicot o es el ejercicio de pesos y contrapesos, Alberto? ¿Boicot a qué, perdón? Decía Salvador, ¿no? Hubo un boicot por parte de la oposición porque mucho tiempo se habló de esta parálisis legislativa para no avanzar, ¿no? Lo que hubo es, ya lo sabemos, hubo un uso de la justicia, de la Fiscalía Independiente de Veracruz para convencer con argumentos de peso a determinada persona que votara en un sentido u otro, en un estilo que no es muy diferente al del Pacto de México, el Pacto por México del gobierno de Peña Nieto, que tanto se criticó, ¿no? La diferencia también es que esta reforma pasó con el 55% del voto popular, 54% del voto popular, mientras que el Pacto por México lo votaron partidos que tenían 63% del voto popular en el Congreso, y ya vimos lo que duró y lo endeble que fue ese pacto. Entonces yo creo que hay un tema aquí de legitimidad democrática, como se dijo, de la sobre representación, y tiene todos los problemas que decimos. Salvador además está muy enfocado al tema de la lógica política, que es muy importante. Efectivamente, tiene razón. Esto es arrasó Morena, gran estrategia, y la oposición no existe, eso ya lo sabemos. El tema es que la responsabilidad de la ley que se aprobó es de Morena, y es una ley que, según todos los especialistas, es nefasta. Y te tomo la provocación que ponía sobre la mesa, Salvador. Ulises, efectivamente, pues hay una mayoría que votó por, básicamente, los votos que más lucieron fueron para la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero es cierto que hay una polarización muy marcada de uno y otro lado, en medios de comunicación, columnistas, etcétera. No. Eso es un invento de la oposición. No hay ninguna polarización. Recordemos que el Senado en voto directo en los 32 estados, en 30 los ganó Morena. No hay polarización. Lo que pasa es que venimos arrastrando una inercia de muchos años de neoliberalismo, donde desde hace años hay un montón de gente, de colegas, que están en todos los medios de comunicación y que aparentemente están empatados con la opinión pública. Y no es verdad. No es verdad. Efectivamente, no sé los números exactos, pero pensemos que hay 10 columnistas en contra de López Obrador y 4 a favor. Entonces pareciera que la sociedad está en contra. Los votos han marcado una tendencia donde gana la estrategia del presidente. Por supuesto que tiene muchos riesgos la reforma judicial. Es nueva, es inédita, prácticamente es un experimento mundial. Yo ni siquiera quiero tomar en cuenta Bolivia como un ejemplo de lo que pueda pasar en México, porque tampoco somos Bolivia, como tampoco somos Venezuela, somos México. Y yo pienso que en ese sentido hay posibilidades de que con las leyes secundarias, con el nuevo gobierno, esta ley se perfeccione. Y como dijera Arturo Elías Ayub, adaptémonos. No te voy a recordar los comentarios que le hicieron a Arturo Díaz Ayub en Ex. Salvador. Sí, yo coincido con Ulises. La polarización no existe. Es como Santa Claus. Ojalá y no nos estén viendo los niños. Porque el 80% de los columnistas son anti-4T. El 80% poquito más del 80%, del 83% de los conductores de televisión son anti-4T. Y las posiciones son de más o menos 20% de opiniones, digamos, favorables a las reformas que ha impulsado el obradorismo. Es decir, hay una sobrerepresentación en los medios de comunicación como no se veía nunca en la vida. Es decir, el sexenio anterior era el 90% de la prensa era peñanietista y el 10% opositora. Ahora bien, esa burbuja, esa pequeña burbuja del 30% opositor es a la que le están hablando los medios masivos de comunicación. Los medios de comunicación estamos cometiendo un error muy interesante, que es dejar ir a las audiencias masivas. Hace 6 años coordiné un estudio que se llamaba ¿Quiénes son los medios más influyentes en México?
hace 6 años, los 42 medios más influyentes, los que tenían las mayores audiencias, le hablaban tenían el 50% de las audiencias. 42 medios, los más poderosos, ya saben, Televisa, TV Azteca, los periódicos grandes, Universal, Milenio, etcétera, Grupo Fórmula y tal, tenían el 50% de las audiencias. Hoy, esos mismos 42 medios tienen el 25% de las audiencias. Es decir, la gente estaba viendo el debate de la reforma judicial más en el canal del Congreso, en los canales de YouTube, que en la televisión tradicional. Yo no daba crédito desde la mañana, le zapeaba y cambiaba los canales, y conductor tras conductor, entrevistado tras entrevistado, llorando porque se iba México al barranco, o se va a ir, y siguen pensando que así va a ser, cuando ya se equivocaron. Han demostrado la oposición que se ha equivocado del 2021 para acá en todas sus previsiones, que iba a ganar Xochitl, que iba a ganar Taboada, que INE iba a parar la sobrerepresentación, que no iba a pasar la reforma judicial. Era clarísimo, y cierro mi comentario con un asunto, retomando lo que decía Ulises. Morena y sus aliados ganaron 30 de 32 escaños del Senado y 256 de 300 distritos para la Cámara de Diputados. Si eso no es un cambio, una elección ganada con una mayoría abrumadora, entonces no sé qué estén leyendo los opositores. Alberto. Bueno, son todos esos distritos, pero sigue siendo 54% de los votantes, no más de 54%. Yo lo que pienso es que, y entiendo la lógica política, estamos en una lógica política y todo es, hay polarización, no hay polarización, unos están a favor o en contra. Yo creo que, primero, la reforma ya está aprobada, entonces esta discusión es un poco, pues no sirve para mucho, pero en fin y al cabo lo que yo sí creo es que la reforma, por los técnicos que han analizado el sistema de justicia mexicano, por gente que ha apoyado a Andrés Manuel, hoy Pérez Ricard levantaba las alarmas, Hernán Gómez se distanció hace mucho, Viridiana Ríos hablaba de que hay muchos riesgos en la reforma, o sea, muchos columnistas, Jorge Cepeda Patterson levantaba, decía, oye, cuidado con cómo se ha negociado esto. O sea, ya hay muchas voces críticas dentro de ese 20% partidario del López Obradorcismo. Entonces, no es una cosa que sea un tema neoliberal. Es más, los analistas y intelectuales que han defendido la transición a la democracia, que criticaron a la oposición, que criticaron a Peña, que criticaron a Calderón, pues no son neoliberales, son los críticos del poder de toda la vida y son los que se están oponiendo a esto. Los llaman neoliberales, no sé por qué, porque yo no sé qué tiene de neoliberal pues un José Weldenberg, por ejemplo, ¿no? Entonces, también cuidado, yo creo que tenemos que ser más analíticos con lo que está pasando, con las leyes como están escritas y salirnos de la dialéctica política. Es una ley hecha sin consensos, sin hablar con la oposición y sin hablar con los expertos. Es una bomba de tiempo si no se corrige rumbo y si la presidenta no cambia el rumbo. Entonces, yo es lo que pienso. O sea, esto no es un tema político, es un tema de que esa ley es la ley que se queda en la Constitución por mucho tiempo. Y es una ley muy cuestionada y muy débil. Con eso nos quedamos. Vamos a la pausa. Volvemos con más. Por Sinaloa, Alberto. No, bueno, es consecuencia de las detenciones del Mayo. Es claramente una detención no negociada con el gobierno mexicano y estamos respondiendo a un fuego que nos enciendan desde fuera por la falta de cooperación que hay entre los dos gobiernos, que esperemos que se resuelva de alguna manera porque esto no es sostenible por ningún país, ¿no? Que se te lleven a un criminal, que se detone una guerra y te quedas tú con los muertos y con la guerra. Evidentemente con muy poca capacidad de responder, porque pues ya sabemos la debilidad de la estrategia del gobierno y pues que la Guardia Nacional no ha sido capaz de cumplir su misión todavía, ¿no? No está lista, digamos. Entonces creo que eso es lo que estamos viendo. Pues se detiene al Mayo, esto es lo que pasa. Salvador. Antes de comentarlo, me gustaría hacer un breve comentario sobre la reforma judicial para redondear mi idea anterior. Yo estoy de acuerdo con Viri Ríos y con Jorge Cepeda Patterson en las críticas que le hacen a la reforma judicial. Me parece que hay que poner mucho cuidado en las leyes secundarias, que deben participar activamente los expertos en la redacción de estas leyes secundarias. Hoy Lenia Batres convocó a los ministros
de la Suprema Corte de Justicia a que hagan sus propuestas. A mí me parece que deberían mostrar generosidad democrática y hacer sus propuestas. Es decir, eso es muy importante, y cuidar que las personas que vayamos a elegir, el perfil de los ciudadanos que se van a proponer para que los votemos en las urnas, deben de ser personas interesantes y probas. Yo dudo que alguien vote a favor si se presenta Norma Piña, por ejemplo, para la elección, o si se presenta el juez que liberó a Mario Marín, el gober precioso, y los ciudadanos van a votar a ese tipo de jueces en contra, no los va a dejar pasar la ciudadanía. Y de Sinaloa, digo brevísimamente, es una guerra entre el hijo del Mayo, del Mayito Flaco, contra los Chapitos. Ya se desató la cacería, la guerra brutal entre esos, como ha reportado mi compañero Ángel Hernández, de manera muy interesante en mi tiempo. Sí, efectivamente, una guerra entre esos dos grupos criminales. Y te lo planteo, sí, Ulises, tú has de alguna manera mapeado la situación en otros estados, precisamente en una disputa entre criminales por el territorio. En Sinaloa puede ser lo mismo que en su momento Michoacán, Tamaulipas, no sé, ¿lo ves así? Mira, cada región, cada estado que tiene una predominancia de un grupo criminal tiene sus particularidades. Concentrándonos en Sinaloa, por lo que ha pasado las últimas 72 horas, me parece que claramente hay una disputa de los segundos mandos, por el control. Este es el momento de plantar cara entre ellos para tomar el control del negocio. Es decir, una vez que no está el Mayo y que ante la falta de información con precisión, incluso para ellos, de qué es lo que pasó el 25 de julio con la extracción del Mayo Zambada, es obvio que es el momento en el que se están ganando su lugar los más rudos de un lado y del otro. No es una guerra contra los ciudadanos de Sinaloa, ni siquiera es una guerra contra el Estado mexicano. Se han topado, obviamente, en esquinas, en cruceros, en carreteras, pero su objetivo no es enfrentar al Estado. Su objetivo es imponerse al otro bando, reconfigurar las lealtades, reconfigurar el negocio, reconfigurar el negocio. Ese es el problema. Lo vimos cuando el sexenio de Calderón se anulaba, se ejecutaba o se detenía a un capo y se desataba la guerra en la zona de influencia del capo. La detención del Mayo, además con la implicación directa o indirecta de uno de los hijos del Chapo, hacen que ambos grupos no solamente generen desconfianza entre ellos, sino que estén por la prevalencia del control del negocio. Ya lo dijo el propio Mayo Zambada en la entrevista que le hizo a Scherer en 2010. Él dijo, me pueden matar o me pueden sustituir. El tema del narcotráfico no se acaba con eso. Lo que estamos viendo es exactamente lo que él predijo de su propia detención. Su detención no acaba con el negocio, acaba con una cúpula que ahora se está disputando el poder, pues de la única manera que el crimen organizado resuelve sus asuntos. No convocan a una junta claro, corporativa, no mandan un memo, sino que ejecutan la capacidad de fuego y la fuerza de la que son capaces, y eso les genera respeto o prevalencia, aun si en el camino, digamos, mueren los que promueven esta insurrección, digamos, local. Claro, pero sí quedan ciudadanos en medio, empresarios en medio. Hay una radiografía interesante, como dice Salvador, que plantean los periodistas que están en la zona. ¿Es un error por parte del gobernador minimizar la situación? Porque hoy ya se suspendieron las clases y, en todo caso, ¿cuál es el ajuste que tendrá que dar la presidenta electa en cuanto llegue? Si me preguntas a mí, te diré una cosa. Lo que hace el gobernador de Sinaloa es lo mismo que hace Zelensky en Ucrania. Él dice que va ganando la guerra y que no es grave nada. Todo gobernante minimiza las crisis en sus estados. No va a salir
Moya a tomar un avión y venirse aquí a Delta a dar una conferencia. Tiene que decir que no pasa nada, aunque suspende el 15 de septiembre. Obviamente hay una crisis tremenda. Obviamente, claro que el ciudadano promedio que no está vinculado al tema de narcotráfico es víctima. Ese ha sido siempre un daño colateral. Pero no podemos esperar que el gobernador salga y diga, sí, esto es imposible de atender, necesito que venga la Fuerza Federal y nos ayude. Nunca lo vamos a ver. Me parece que de repente los mexicanos nos encanta el autoengaño. Esta es la realidad del país. Esta es la fuerza del narcotráfico. Solamente la vemos cuando hay crisis y luego pasamos a otro tema. Yo espero que el próximo gobierno, faltan 20 días, para que se vea una nueva estrategia para combatir hasta donde se pueda. No se va a resolver hasta donde se pueda el tema del narcotráfico. Salvador. En mi opinión, Rocha Moya se equivoca al minimizar la gravedad del asunto, pero sobre todo el primer gran reto que va a tener Omar García Harfuch va a ser Sinaloa. Ahí vamos a medir la capacidad y la eficacia que demostró en la Ciudad de México este funcionario público. Va a meterse ahora sí en un terreno durísimo, porque Sinaloa no es la Ciudad de México en términos de narcotráfico. Él demostró eficacia en otro terreno, con otras problemáticas. No quiere decir que no haya narcotráfico en la Ciudad de México, pero la gravedad de lo que ocurre en regiones como Sinaloa o Tamaulipas es gravísima. Me parece que va a tener que llegar con un mensaje de mucha fuerza y justo en el corazón del gran pleito entre narcotraficantes, que es este pleito entre los Mayitos y los Chapitos. Y sí había tiempo en los que se mandaban memorándums y se reunían, no sé si recuerdan la época en la que el Chapo Guzmán y el Mayo, y tenían estas reuniones en Jalisco o en otros lugares, los grandes capos viejos llegaban a reunirse y a hacer pactos entre ellos. Estos jóvenes que dominan ahora el narcotráfico no tienen capacidad de negociación, por lo que hemos visto. Es decir, tienen ya unos niveles de violencia, de locura, son sanguinarios a niveles terribles, como bien lo describió Ulises. Ese pleito me parece que es el tema central que tendrá que enfrentar Claudia Sheinbaum al inicio de su gobierno. Alberto. No, yo simplemente, pues traduciendo, ¿no? No hay control sobre el narcotráfico, quiere decir que tenemos un Estado débil, y que ese Estado débil necesita una estrategia, y que le deseamos lo mejor a García Harfuch. Yo pienso que, bueno, no lo necesitamos en este momento, que Morena tiene mayoría calificada en todos lados, pero creo que sería muy sano hacer un pacto de Estado de verdad serio sobre el tema de la lucha contra el crimen organizado, y un pacto de Estado, me refiero a una política a 30 años para ver cómo acabamos con esto. Y tiene que ser dejar de hacer un uso político del narcotráfico, porque es muy fácil reírse ahora, de burlarse o criticar o defender al gobernador de Sinaloa. La verdad es que la situación es insostenible, y yo creo que lo que urge en este país es un pacto de Estado que vaya mucho más allá de partidos, para establecer una ruta a 30 años para acabar con esto. Brevemente, este domingo, el último grito del presidente López Obrador antes de retirarse. Alberto, ¿qué esperamos? 30 segundos. Pues esperamos que firme la reforma judicial, y pues va a ser una fiesta. Evidentemente, yo creo que la victoria de Morena en las elecciones, como dice Salvador y como sabemos todos, fue un éxito apabullante, fue una victoria enorme, y pues hay mucho que celebrar dentro de Morena, ¿no? Y yo creo que va a ser una fiesta para el presidente, que se va por la puerta grande, insisto, dejando pues unos regalitos ahí que no están muy bien a su sucesora, y veremos qué hace Claudia con lo que recibe, y a ver cuánto tarda en desembarazarse de tanta cosa que le han dejado ahí dentro, en la panza del gobierno, ¿no? 20 segundos, Salvador. Se va AMLO de fiesta y con una fuerza inusitada. Recordemos el sexenio anterior, Peña Nieto se iba con 15% de popularidad
y también los anteriores presidentes se fueron no con la fuerza política. Andrés Manuel se va con las riendas políticas de mucha fuerza hasta el último día de su mandato. Eso no ocurría en los sexenios anteriores. Ya los presidentes cedían el poder al sucesor, incluido Peña a Andrés Manuel. Ulises, 20 segundos. Pues vamos a ver el tamaño de la polarización. Nada, va a ser una fiesta en el Zócalo. Va a ser una despedida, 100% la plaza la domina Andrés Manuel, se va con todo lo que quiso hacer, más o menos todo le salió. No hay nada más que celebrar la independencia de México y esperar, insisto, 20 días para que iniciemos una nueva narrativa. Ulises Castellanos, Salvador Frausto, Alberto Bello, gracias por estar con nosotros en Mesa de Periodistas. Un gusto.